Entonces, decíamos que hay una saturación, que él percibe la saturación, ¿no? Hay una frase en la Biblioteca de Babel, que yo creo que ya la cité: la certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Entonces, ¿cómo escribir si todo está escrito, ¿no? Entonces, por un lado está el incendio de la biblioteca como fantasía, y por otro lado, que si todo está escrito, lo único que se puede hacer es copiar. Que es el gran ejercicio borgiano, ¿no? Como si él dijera, bueno, yo me ocupo de eso. Es decir, me ocupo de copiar, citar, resumir, ¿no? Yo creo que una de las técnicas narrativas más extraordinarias de Borges es la capacidad que tiene para contar un relato o una novela o lo que quiere contar, cómo resume una historia, ¿no? Que muchas veces son historias inventadas las que resume también, ¿no? Como tema del Tadeo del Héroe, que consigue resumir. Bueno, lo que yo les decía, después la gente escribe novelas de 500 páginas con esos resúmenes, ¿no? Él es capaz de reducir el tema del Tadeo del Héroe, extraordinario relato, que tiene 8 páginas, y uno lo lee, no puede creer que tenga 8 páginas. La capacidad que tiene para sintetizar es un trabajo con esa vastedad y con esa sensación de que todo eso es algo... Y nos ha ayudado a todos con eso. A todos nos ha ayudado con eso, ¿eh? A no dejarse intimidar. Ahora, al mismo tiempo, él es consciente de que hay como una frontera ahí, que ya es una frontera legal. Está la cita por acá, que es, digamos, el uso legítimo, y está el plagio por acá. Y él se mueve en ese movimiento y pone todo lo que es... ¿Qué tienen en común la cita y el plagio? Que son escribir una lectura. Es una escritura de segundo grado. Son iguales, digamos. En un caso hay un nombre, en otro no hay. Pero el movimiento es el movimiento básico de Borges, que es voy a escribir lo que leo. Entonces, uno podría hacer una serie donde estaría la cita, estaría la parodia, estaría el pastiche, de todas las formas que se pueden manejar para escribir el resumen, la nota, en fin, para terminar en el plagio, digamos, que sería ese uso ilegal que Borges practica todo el tiempo, ¿no? Y que además practica de maneras muy múltiples. Por ejemplo, lo practica de una manera extraordinaria cuando traduce. Uno lee los textos de Borges y cree que todos son de él, porque las traducciones son tan buenas, que son iguales al estilo que él usa, y entonces uno dice, no puede ser que esto sea igual a lo que él escribe. Si ustedes hacen la prueba de ver y de ir al original, van a ver que lo que él logra es que la calidad de la prosa o la identidad de la prosa es tal que cuando él cita algo de alguien, esa persona escribe como Borges. ¿No es cierto? Es decir, usa los mismos adjetivos extraordinarios que usa Borges, sea quien sea el escritor, ¿no? Entonces, la traducción es una práctica muy importante para él, porque la traducción es escribir una lectura, escribir de nuevo todo un libro, que sin embargo no es de uno. Y eso es Pierre Menard. Es un texto sobre la traducción, ¿no? El traductor es alguien que escribe de nuevo todo un texto, que es el mismo que el otro, y Borges dice, no es necesario cambiar de lengua. Ningún problema tan cercano a los misterios de la creación literaria, una cosa así que encierra una traducción, ¿no? Porque ¿qué es lo que ve en la traducción? Ve lo que le interesa a él, que es ¿qué quiere decir escribir una lectura, ¿no? ¿Qué quiere decir que uno está leyendo un libro y escribe eso que lee, ¿no? Y ahí él empieza a establecer una serie de tensiones entre el original y la copia, y en esos textos que tiene sobre la traducción, las traducciones homéricas, las versiones homéricas, insisten que a veces la copia es mejor que el original, que pasa muchas veces en la cultura contemporánea. ¿No es cierto? Nosotros hemos vivido... Bueno, Benjamin lo explicó muy bien, ¿no? Que la cultura contemporánea es una cultura donde antes teníamos que ir al museo a ver el objeto único y ahora podemos ver, para hablar de la cuestión visual, podemos ver toda la historia de la cultura puesta en una relación que no es la relación que tuvo originalmente. Lo que Benjamin llama el fin del aura. Vamos ahí, vemos el original, y entonces tenemos un aura, ¿no es cierto? Pero resulta que si nosotros vemos la Gioconda y al lado vemos un cuadro de Picasso, y después ya lo estamos sacando del lugar, ¿no es cierto? Estamos sacándolo del lugar, y por lo tanto le estamos sacando el aura, lo estamos poniendo en otra situación, ¿no? ¿Qué es lo que hace Menard con el Quijote, ¿no? Lo pone, Borges hace que lo ponga, dice, lo escribe de nuevo, en una lengua que no es la de él. Qué raro que escriba así, ya empieza bien, ¿no? Porque si que un hombre del siglo XVI escriba así, está bien, pero que un francés que escribe en castellano escriba de esa manera y empiece una novela en un lugar de la Mancha,
¿no? Borges, por su lado, había dicho una cosa extraordinaria, ¿no? Que, por supuesto, vaya uno a verificarla. Dijo, el primer libro que leí fue El Quijote en inglés, dijo Borges. Tenía 9 años y leí El Quijote en inglés, y después cuando lo leí en castellano me pareció una mala traducción. O sea, está todo... Por supuesto que es un chiste, quizá, pero es un chiste que tiene mucho sentido y que tiene mucho que ver con Pierre Menard, ¿no? Entonces, la traducción como plagio y todos estos movimientos están en Borges de una manera muy subversiva, es una palabra que ya mejor no usarla, pero digo, muy transgresiva, no sé qué usar, muy de vanguardia. Es un gran lector de vanguardia, Borges. No es un escritor de vanguardia, porque le gustan los cuentos clásicos, pero es un gran lector de vanguardia. Y es mejor que haya lectores de vanguardia y no escritores de vanguardia, para decir la verdad. Porque los escritores de vanguardia son muy molestos. En cambio, los lectores de vanguardia abren caminos y crean situaciones de lectura nueva, ponen en relación textos que no existen, como Benjamin, por ejemplo, ¿no? Que es un gran lector de vanguardia, ¿no? Y Borges, en ese sentido, es muy, digamos, tiene mucha energía, ¿no? Otra razón por la que pensamos que es un buen escritor es porque es un muy buen lector, ¿no? Y mi padre me franqueó su biblioteca, una biblioteca en su mayor parte de libros ingleses. Y yo me eduqué en esa biblioteca. Y recuerdo, entre los libros, recuerdo una edición de Garnier, El Quijote. Esa edición yo la leí, la releí, y muchos años después, cuando volví a Buenos Aires, quise releer El Quijote en la misma edición. Me costó bastante trabajo conseguirla, con los mismos grabados en acero. Pero yo pensaba que esa era la edición del Quijote, siendo la primera que yo había leído. ¿En qué consiste el modo que tiene Borges de leer? No lo vamos a poder descifrar, ¿no? Pero vamos a poder, por lo menos, ver alguna manera de acercarnos a lo que él realmente inventó, yo diría, ¿no? Que es una manera de leer que no existía antes, ¿no? O que no estaba tan bien sentada. Hay un texto fundamental de Borges de 1951, ¿no? Que se llama Notas sobre Asia Bernard Shaw. Está en Otras Inquisiciones. Yo les pido que escuchen esta frase porque es extraordinaria. Una literatura difiere de otra, ulterior o anterior, menos por el texto que por la manera en que es leída. Si me fuera otorgado leer cualquier página actual, dice Borges en 1951, ¿no? Esta, por ejemplo, si la que nosotros estamos leyendo, como la leerán en el año 2000, yo sabría cómo será la literatura en el año 2000. Eso es como un aerolito que llegó del no se sabe dónde. Es una frase extraordinaria, ¿no? Vamos a decirlo así. Él está pensando en el futuro remoto, que es el presente nuestro. Hoy nosotros leemos como Borges. En ese momento, él pensó, dentro de 50 años, si yo supiera cómo van a leer dentro de 50 años, sabría cómo va a ser la literatura. No si va a haber libros, como la gente dice ahora. ¿Va a haber libros o no va a haber libros? ¿Va a ser en pantalla? ¿Va a ser económico, caro? ¿Cómo va a ser? No importa, dice. Lo que importa es si la gente va a seguir leyendo o no. ¿Y cómo va a leer? No se preocupa por la cuestión de si los libros se van a quemar o van a estar. Es decir, que la cuestión central es que la lectura literaria, para poner ese caso, es un modo particular de lectura, ¿no es cierto?, que no depende del texto. Eso es lo extraordinario. No es que uno lee porque el texto le dice cómo tiene que leerlo, sino que hay un modo de leer, el modo de leer del año 1951, contrapuesto al modo de leer del año 2000, que si uno sabe cómo es, sabe cómo funcionan esos textos. Es lo que él hace en Pierre Menard. En Pierre Menard él hace el juego de decir cómo se leía el Quijote en el momento que salió y cómo se lee ahora en 1939, si supusiéramos que el texto ha sido escrito en este momento, que es lo que Pierre Menard hace, ¿no? Pierre Menard decide escribir de nuevo el Quijote. No lo copia, lo sabe y lo escribe igual. Entonces Borges agarra un párrafo y dice, claro, leído en aquel momento esto quería decir esto, pero leído ahora esto es una cosa muy intrigante. Empieza a cambiar el modo de leer el texto y el texto se empieza a modificar, ¿no es cierto? Les leo un pequeño fragmento del Menard, ¿no? Menard, acaso sin quererlo, ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura, la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas. Esa técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer la Odisea como si fuera posterior a la Eneida,
y el libro Le Jardin des Centaures de no importa ese libro, esa técnica puebla de aventuras los libros más calmos. Atribuir a Louis Ferdinand Céline o a James Joyce la imitación de Cristo no es una suficiente renovación de esos tenues avisos espirituales. Es un chiste, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que uno tiene una expectativa ante leer un libro. ¿Y qué es expectativa? Por ejemplo, el libro de Joyce. Lo leo distinto que si es uno inédito. Por eso los inéditos tienen tanto problema. Por eso los primeros libros son un problema, porque todavía no hay nada construido alrededor de cómo hay que leerlo, ¿no es cierto? Por eso la guerra de la crítica es una guerra por construir ese saber previo con el que uno va al libro. El canon, ese debate estúpido sobre el canon. ¿Por qué tanto debate? Porque si alguien pudiera decidir cuál es el canon, esos libros serían leídos, como dice Borges en algún lado, hablando del clásico, ¿no? Con previo fervor, dice, y misteriosa lealtad. Entonces, como todos los escritores quieren ser leídos con previo fervor y misteriosa lealtad, todos los escritores quieren que el lector piense qué buen escritor es este antes de leerlo. Antes de leerlo. Cosa que cuando lo va a leer, hasta los errores le parecen deliberados y le parece que son cosas que son bueno. Por eso hay una gran... por eso digamos, la tensión interna de la literatura pasa por ahí, no por los textos. Pasa por cómo se construye el saber previo, cómo se construye la legitimidad, cómo se construyen los lugares a partir de los cuales se leen los textos, ¿no? La imagen del escritor, ¿no? Es uno de los elementos básicos. Hay que construir una imagen de escritor que permita que cuando uno va a leer ese escritor ya se imagine lo que viene. Hemingway tuvo tanto éxito con sus libros y con cierta figura de escritor norteamericano, de hombre de acción, que terminó por pegarse un tiro en la cabeza. Pero construyó una de las grandes figuras de escritor que se conocen, ¿no? El escritor que no escribe, que solo está en la guerra, que va a pescar, nunca escribía, ¿no? No aparecía como un escritor, aparecía como alguien que estaba en los bares tomando ginebra con Marlene Dietrich o con cosas así. Y eso creaba una expectativa respecto a la verdad que había en sus textos, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que Borges capta algo que está en la cultura, que es que siempre vamos a los textos con una expectativa, ¿no es cierto? Los géneros literarios, dice Borges, dependen menos de los textos que del modo en que estos son leídos. Un género literario sería una explicación clara de esa expectativa. Si uno va a leer un policial, ya sabe más o menos lo que espera. Borges traslada eso a otros lugares. Dice, sí, cuando leemos otros libros también más o menos imaginamos que ya sabemos lo que esperamos o imaginamos que podemos esperar ahí, ¿no? Kafka y sus precursores, que es otro texto único, un texto de 1951, trabaja sobre esa idea. Él dice, después de Kafka, escritores que nunca habían leído a Kafka y que no habían recibido su influencia, los leemos como si fueran kafkianos. Porque Kafka ha construido un modo de leer, un determinado tipo de espera, un determinado tipo de burocracia, que cuando leemos Butterfly de Melville pensamos que es un texto kafkiano, o los duelistas de Conrad, que se pelean incesantemente ellos dos. Eso es kafkiano, ¿no? Quiere decir que Kafka nos ha creado una condición para leer de otra manera. Y los grandes escritores y los grandes textos crean lectores y crean modos de leer. Entonces Borges empezó a trabajar con eso, siguiendo la huella de Macedonio Fernández. Por eso los prólogos de Macedonio Fernández, ¿no? Y quizá el texto más extraordinario que escribió Borges es Tlön Uvar Orbis Tertius. Como han visto, trato de no hablar de demasiados textos de Borges. Trato de que nos centremos en algunos textos básicos y luego ustedes harán la exploración que quieran, porque si no es un poco aburrido. Entonces Tlön es un gran libro, es quizá el texto mejor que se ha escrito en castellano en los últimos años, ¿no? Hay que imaginar, como dije, lo que era leerlo en 1940. Ahí Borges juega con esta idea de que en realidad está detrás de su teoría de la lectura, ¿no? Que es leer mal. En realidad la lectura de Borges pone en juego la cuestión de leer mal, porque claro, si yo leo El Quijote como si yo hubiera escrito en el año 1929, estoy leyendo mal, ¿no? Entonces Borges trabaja mucho el problema de qué quiere decir leer mal, ¿no? Si yo leo un texto como si hubiera escrito Joyce y el texto no es de Joyce, o sea, hay una distorsión, hay un cambio de contexto, hay algo que se parece mucho a lo que Benjamin viene diciendo también sobre la pérdida del aura. Hay un uso de los textos. Hay un uso de los textos, donde la cuestión no es la corrección de la lectura, sino el efecto productivo que ese tipo de uso es capaz de convocar, ¿no?
El ejemplo más claro es el que propio Borges da, que es: yo leo la filosofía como si fuera una rama de la literatura fantástica. Está equivocado, porque la literatura no es una rama de la literatura fantástica. Él la lee como una rama de la literatura fantástica. Entonces dice: yo no encuentro, ustedes saben, no encuentro las construcciones extraordinarias que hay en Hegel, el espíritu absoluto, eso no lo encuentro, pero no, ni en Poe. Empieza a ver la filosofía como las grandes construcciones de universos imaginarios, las ideas de Platón como mundos paralelos, ¿no? Entonces, no está leyendo bien la filosofía, la está leyendo productivamente, está trabajando con el uso. El problema es cómo funcionan las cosas. Eso es para Borges la cuestión. ¿Cómo podemos hacer funcionar algo de otra manera, ¿no? Entonces, el efecto de voy a leer la filosofía como si fuera la literatura fantástica es Tlön, Uc Baròs Tertius, que es un texto donde en realidad en ese texto impera el idealismo absoluto. Porque dice: me voy a imaginar un universo que funciona como funciona el idealismo absoluto. El idealismo absoluto, todo lo que sucede en la mente de las personas. La realidad no es sino un efecto. Pero hace algo muy bueno ahí, que es extraordinario, y dice, hace lo siguiente. No, lo dice, de hecho, pero está insinuado. Del mismo modo que la Enciclopedia Británica describe el universo, habla de Australia, de la Argentina, de Arabia, de los panaderos, de los pescados, de la literatura, de Shakespeare, de la bicicleta, de todo. Uno tiene la Enciclopedia Británica y puede tener una idea, leyendo esos volúmenes, de cómo es el mundo, de cómo se representa el mundo. Entonces, porque dice, ¿qué pasa si hacemos la Enciclopedia Británica de un mundo que no existe, imaginado? Y en lugar de describir cómo es París, describimos una ciudad imaginaria, que es una buena idea. Entonces inventa esa enciclopedia apócrifa, que cuando ustedes relean el relato, es un grupo que decide escribir una enciclopedia sobre un universo paralelo, ¿no? Borges tiene la suficiente precaución y la suficiente inteligencia narrativa para insinuar el tema, porque un escritor que no fuera tan interesante como él habría escrito la enciclopedia, que sería muy aburrida, ¿no? Porque lo bueno es la idea, no que me empiece a describir cada cosa que pasa en ese universo. Lo bueno es decir, hay una enciclopedia donde uno puede conocer un universo paralelo leyéndola de un universo que es paralelo al nuestro. Y el segundo movimiento genial borgiano es que esa enciclopedia, ese mundo que solamente existe ahí, empieza a incidir en el mundo real y empieza a alterar el mundo real. Empieza a producir efectos de perturbación en el mundo real. Tienen que leer el final, hay una postdata. Borges hace una cosa muy linda ahí. Él escribe el texto en 1940 en una chacra de Amorín, que nosotros tenemos la dicha de haber conseguido una filmación de Borges joven en el momento que estaba escribiendo Tlön. Es una pequeña peliculita en 8, una película casera que hizo Enrique Amorín, donde Borges está fumando y hace morisquetas. En el mismo año en el que estaba escribiendo, ese es un milagro eso, digamos, que lo hayamos visto justo en ese momento. Después que terminó esa película se iba para ahí y seguía escribiendo Tlön, Uc Baròs Tertius, ¿no? En la postdata, él es muy sagaz. Entonces escribe el libro y publica en 1940 y le pone una postdata de 1947, pero nosotros ahora la leemos como si fuera real la postdata, pero en 1940 se sabía que era una postdata puesta en el futuro, ¿no? En la postdata de 1947 ya Borges está resignado a que el mundo se ha convertido en Tlön, ¿no? Es decir, que la ficción ha entrado en la realidad, que es un tema de él básico, que la ficción ha empezado a perturbar la realidad y a cambiarla, y el mundo será Tlön, dice él, el mundo será Tlön, ¿no? En esos extraordinarios momentos que tiene ese texto, un texto que ha producido efectos extraordinarios, yo traje la reedición que se hizo de los primeros cuentos que salieron en inglés de Borges, una edición que se llamó Labyrinths, que hizo un amigo mío y un gran traductor que se llama Jim Irby, que es una gran traducción, y que todos los escritores norteamericanos leyeron esta edición, que salió en 1962. Ahora la reeditaron y le pidieron el prólogo a William Gibson, que quizá alguno de ustedes conoce. Es un novelista que escribe lo que llaman cyberpunk. Es un novelista extraordinario. La primera novela se llama Neuromancer, y luego ha hecho una serie de novelas, sigue escribiendo, que trabajan con el mundo de la web. Él empezó muy pronto a entender que había un mundo paralelo que se podía construir. Les recomiendo, es un gran escritor. Es el primero que empezó a trabajar sobre estas cuestiones que ahora nos preocupan a todos, de qué hacer con eso, qué literatura se puede hacer. Está lleno de hackers. Ya en las novelas anteriores a Internet, ¿no? En las novelas anteriores a Internet. Me pareció extraordinario que los editores, que creo son New Direction, le pidieran a él un prólogo, porque es un escritor
que no está, digamos, no es Pynchon, digamos. Es un escritor tan bueno como Pynchon, pero no tiene el prestigio de Pynchon porque escribe ciencia ficción, ¿no? Entonces, él hizo un prólogo que en lugar de ponerle una introducción le puso una invitación, ¿no? Y dice que él leyó a Borges por primera vez en una antología de ciencia ficción a fines de los años 50 y que dice, yo descubrí inicialmente a Borges en una muy, él la llama liberal, ¿no? Como diciendo, muy abierta antología de ciencia ficción, capaz de incluir un cuento de Borges. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Y entonces ahí dice, yo descubrí en ese momento, dice, recuerdo la sensación, al mismo tiempo compleja y simple, que me produjo la primera lectura de Tron Uvar Orbis Tertius. Ahí, por primera vez, dice, comprendí el concepto de software, dice Gibson, ¿no? Nosotros no lo tenemos que decir eso, porque parece que lo vamos a mejorar a Borges porque se parece a la tontería de que si el Google, que no el Google, ¿no? Porque él escribía esta cosa en los años 40. Pero es verdad que su sistema de clasificación y su sistema del Aleph tienen que ver con una cultura donde eso tiene que ver con que él sabía mucha matemática y por lo tanto trabajaba con la teoría de los tipos y cuestiones que los que están programando. Es muy notable que William Gibson haya sido elegido para hacer el prólogo de este libro y que recuerde de esa manera a Borges, ¿no? Entonces, el objeto más maravilloso que hay en Tron es lo que Borges llama Ronir. Yo había traído la cita, pero me la dejé, no la quiero buscar ahora. Y de paso ustedes leen el relato, ¿no? Entonces, el Ronir, cuando a uno se le pierde algo, el deseo genera el objeto, la réplica. Borges llama en el relato Ronir a un procedimiento por el cual uno materializa lo que... No materializa un objeto cualquiera, materializa un objeto que ha perdido. Dice, claro, a veces eso empieza, por supuesto, como es Borges. Dice, a veces la primera réplica es igual, pero ya la segunda no. Dice, ya la segunda empieza a estar un poco distorsionada. Y a la gente le interesa la distorsión de lo que está buscando, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos pasó eso. Yo tenía este objeto, que es una especie de caridoscopio, que me regaló un tío cuando yo era muy chico, en mi niñez, y que me ha acompañado y un día lo perdí. Lo perdí. Después apareció en un cajón, pero nosotros, mientras preparamos el programa, tratamos de producir un Tron, producir un Ronir. Y entonces, esto fue lo que salió. Que es esto ya muy disminuido, el pobre, pero también con una pared de mi casa de la infancia. Entonces, ya ven que el Ronir tiene la virtud de que si bien uno busca reproducir el objeto puro, el Ronir aprovecha para también poner algo que uno seguramente desea o recuerda con mucha nostalgia, como yo recordaba en la pared exterior de la casa, ¿no? Entonces acá tenemos un Ronir verdadero, ¿no?